Aquí empieza Suba Somos Todos, un programa de la red de medios Bogotá Somos Todos. Escúchanos los sábados de 6 a 7 p.m. por Suba al Aire, 88.4 FM Suba y Engativá. Con Suba Somos Todos, la denuncia de tu barrio es la voz de nuestra radio. Buenas tardes para todos nuestros oyentes de Suba Somos Todos. Aquí comienza una vez un espacio radial de este programa afiliado a la red de medios de Bogotá Somos Todos. El día de hoy tenemos un tema bien importante que más adelante pues les vamos a relatar un poco. Quiero saludar a la mesa. ¿Cómo está Felipe Cortés? Angie no nos acompaña el día de hoy. Estamos con Angélica. Andrés, ¿cómo estás? Felipe Bayona y nuestro querido máster Cristian. ¿Cómo se encuentran, muchachos? Hola, José, ¿cómo estás? Saludo a nuestra querida audiencia. Es un honor estar otra vez acá un sábado en Suba Somos Todos comentando los problemas de nuestra localidad y haciendo un par de comentarios de los problemas que vive el país a diario. Hola José, hola compañeros de la mesa, a todos nuestros oyentes de Suba Somos Todos, un gusto saludarlos nuevamente este sábado, preparándonos para esta fría noche, pero bien cargaditos de noticias y de unos temas bien interesantes y harta polémica. Bueno, a todos los oyentes les damos una gran bienvenida a este nuevo programa de Suba Somos Todos y pues bueno, para informarles, recuerden que la denuncia de tu barrio es la voz de nuestra radio y esperamos se queden con nosotros hasta el final del programa. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes una vez más, a nuestra mesa, felices de acompañarlos de nuevo y con una cantidad de sorpresas y de información para todos ustedes. Un saludo para toda la mesa, a todos nuestros oyentes, nuestro invitado, un saludo para Rosalba también que acaba de llegar y para todos los habitantes de la localidad de Suba que siempre estamos atentos a sus denuncias. Bueno, muchachos, recordemos nuestras redes sociales, en Twitter @Suba Somos Todos, en Facebook Suba Somos Todos y recuerden nuestro canal en YouTube donde pueden encontrar este programa y nuestras emisiones anteriores. En YouTube recuerden Suba Somos Todos. Además nuestro correo donde pueden llegar todas sus denuncias, subasomostodosfm@gmail.com. Entonces muchachos, arrancamos el día de hoy este programa llenito de información. Somos todos las 3 de la semana. Bueno, y hoy para las 3 de la semana nos va a acompañar el querido Felipe Cortés. Felipe, cuéntanos cuál es la primera. Bueno, José, la primera es una noticia de interés nacional que tiene que ver con el tema de la desinflada que tiene la meta del crecimiento económico para el 2015 que había pronosticado el gobierno nacional y que todos los sectores habían anunciado con todos los bombos y platillos al principio del año. Al principio del año se decía que el crecimiento económico que se preveía para el 2015 era de un 4%, pero el Ministerio de Hacienda, el ministro Cárdenas, bajó esta previsión al 3.6% para la mitad del primer semestre, debido al bajonazo que tuvo los precios del petróleo, pero además a la crisis económica que viene afrontando en este momento el país. La Junta Directiva del Banco de la República, además de este bajonazo que ya le había metido el ministro Cárdenas, la semana pasada dijo que su pronóstico era de un crecimiento de tan solo el 2,8% al finalizar este año. Hay unos, digamos que analistas económicos, algunos analistas que no descartan que el crecimiento sea mucho menor. ¿Esto debido a qué? La principal causa, digamos que ha sido la caída del petróleo, que en menos de un año ha caído 50%. Y debido a esto, el ministro Cárdenas dijo que el país dejará de recibir 14 billones de pesos, aunque además digamos que el análisis que hacían los conocedores de temas económicos que decían que el crecimiento podía ser menor, ellos también afirmaban
que, o aseguraban que esta cifra, la cifra de los 14 billones de pesos que dejaría de recibir el país, sería mucho más grande y podría llegar hasta los 20 billones de pesos que no recibiera el país en sus arcas para el próximo año, para el presupuesto del 2016. Además de esto, y esto es un dato curioso, las exportaciones siguen cayendo a tasas del 31% al día de hoy. Es una cifra supremamente alarmante, que 31% de las exportaciones estén por el suelo en este momento. Frente a esto, digamos que la única salida que ve el ministro Cárdenas y el gobierno nacional en general es que se viene una reforma tributaria que es inexorable y que es supremamente, en su modo de pensar, necesaria para poder salir de la crisis. Pero ¿cómo es esta salida de la crisis según el ministro y el gobierno nacional? Y digamos que va a partir de la reforma tributaria que se venga a desarrollar en el próximo tiempo. Y es que en esta reforma se plantea, y es lo que la OCDE ya le ha dicho al país, incrementar el IVA del 16% que está en este momento a tasas del 18 y del 20%, reformar el impuesto a la renta y aumentar la edad de pensiones, entre otras muchas cosas. Frente a digamos que hasta esta primera noticia de la situación general, la variación del presupuesto nacional, que con esto termina la primera de la semana, José, la variación del presupuesto nacional para el 2016 es que será de que el agro tendrá menos 38% del dinero que tuvo este año, el deporte tendrá un porcentaje del menos 40%, el ambiente tendrá una reducción del 18%, la industria una reducción del 9%, ciencia y tecnología una reducción del 20% y cultura una reducción del 15,2%. Es decir, que lo que se ataca en este momento en el presupuesto nacional para el 2016, debido a la crisis económica que muchos de nosotros, y en la mesa de SUA Somos Todos, anunciamos de que un modelo económico basado en la extracción de materias primas solamente llevará a una crisis que es la que hoy se está previendo para el país. Es una situación supremamente preocupante, José. Bien, pero aquí hay un problema bastante grave y es frente a el problema de desaceleración económica. La desaceleración económica no es nada más sino la reducción de la producción y la generación de riqueza del país. A eso se refiere el Producto Interno Bruto, a eso se refiere la meta de crecimiento. La meta de crecimiento es que supuestamente, de acuerdo al desarrollo económico, cada economía va a producir más año a año, conforme a las fuerzas productivas o al desarrollo de su propia industria, manufactura o demás. Colombia tiene dos problemas bastante graves. Uno es la reprimarización de la economía, es decir, dedicarse únicamente a extraer recursos naturales y exportarlos. Pero tiene otro segundo problema y es la desaceleración de la demanda externa, es decir, los países que le compran ahora no le compran la misma cantidad, luego reduce primero las importaciones, pone en déficit, como dijimos la vez pasada, la balanza comercial, pero además pone en riesgo el tema fiscal, problema bastante grave, por ejemplo, para este. Y lo que les decía la vez pasada, el tipo de cambio o la tasa de cambio, la TRM, para este momento que sea tan alta es un problema muy, muy grave. Sobre todo porque incluso Cárdenas está creyendo que puede financiar eso conforme a una tasa de 2.700, sabiendo que hoy el dólar está a 2.866 y la Fed está anunciando un alza de tasas, es decir, menos dólares en el mercado, lo que podría aumentar aún más el precio del dólar, sabiendo todavía que sigue cayendo la bolsa de Shanghái, una de las principales, y los commodities no responden, es decir, el oro y las materias primas no responden en los mercados internacionales, se deja de comprar y está bajando el precio de estos. Bueno, Felipe, regálanos por favor la segunda. Bueno, José, la segunda de la semana tiene que ver con un escándalo que surgió esta semana y que de alguna forma no ha sido mencionado por noticias, ni Caracol, ni RCN, digamos que los medios tradicionales de información, y tiene que ver con el tema de las pensiones y del financiamiento que tendrán las vías 4G, estos proyectos viales tan grandes que se están estructurando en el país y que son una de las banderas de la campaña de Juan Manuel Santos. ¿Qué pasa con el tema de las pensiones, José? Y es que hasta principios de este año había un decreto que era el decreto 2555 de 2010 de 880 páginas que con todas sus letras proscribía, no permitía, negaba
los autopréstamos que pudieran hacerse los sectores financieros para los proyectos de infraestructura que pudieran desarrollarse en el país. Es decir, que que el dueño de un banco no pudiera autoprestarse para poder desarrollar de alguna forma un proyecto de infraestructura, pero además de esto, que las entidades financieras, las entidades, digamos que de pensiones, que pudieran también participar como entidades financieras, tampoco pudieran involucrar los dineros de estas dentro de la financiación de las obras de infraestructura en el país. Pero entonces, ¿qué pasa esta semana? ¿Qué ha pasado esta semana? Que es de alguna forma un escándalo que es supremamente preocupante, pero que la gente no la ha podido conocer porque no se le ha dado difusión dentro de los medios de comunicación. Y es que el ministro Mauricio Cárdenas, el ministro de Hacienda, decretó por el decreto 1385 del 2015 que se permitirían los autopréstamos con dineros de las pensiones de los colombianos, esto para financiar las autopistas 4G y digamos que todas estas obras de infraestructura que se vienen desarrollando y que se quieren desarrollar en el país. Pero esto de alguna forma digamos que queda con un manto de duda del por qué se está generando esta situación tan preocupante de que dineros de pensiones de los colombianos se enfoquen ahora en la financiación de proyectos tan simplemente difíciles, tan los dineros de difíciles. la pensión tienen que ir para la pensión. ¿Cómo así que para invertir en otras cosas o hacer especulación? Ese es el principal problema. Claro, acá nos dice Rosalba, eso es como robo directo. Claro, pero además digamos que a lo que iba con mi calificativo es que las pensiones no pueden entrar en negocios que sean tan riesgosos, es la palabra. Y bueno, la pregunta es cómo llegaron a semejante irresponsabilidad. Y es que, de acuerdo con la revista Portafolio del 11 de mayo pasado, en Nueva York, el presidente del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento hijo, planteó que se eliminara la prohibición del decreto 2555 para que entre Porvenir y Corficolombia, que son dos entidades de pensiones, se pudieran dar autopréstamos para la financiación de las vías 4G. Petición que ahí mismo ofreció satisfacer Germán Vargas Lleras como vicepresidente de la Nación. Y como ocurre en estos casos, se intenta ocultar el error garrafal de renunciar a una posición de principios contraria a los autopréstamos, hablando de controles suficientes para precisamente no permitir que se generen los autopréstamos. Y pues de alguna forma esto entra dentro de las astucias del gobierno nacional para poder generar negocios a los grandes capitales y a los super ultra ricos de Colombia, en los cuales pues ponen en riesgo los dineros de las pensiones de una infinidad de colombianos. Claro, Felipe, vea, yo acá quiero referirme a algo que menciona Sarmiento Angulo en la revista Dinero. Abro comillas. Es un momento extraordinario para el país, la banca y los constructores. Acá no se pueden tomar riesgos porque se trata de dinero público que es sagrado, pero es posible hacerlo. Ojo con lo que está diciendo, es posible hacerlo. Ahí le deja la puerta abierta a esto que estamos discutiendo. Y acá, desde Suba Somos Todos, queremos dejar una consigna clara, y es que los dineros de las pensiones deben ser para las pensiones y no se debe estar especulando con ese dinero. Y sobre todo que acá se le da pues mayor relevancia e importancia a ese capital extranjero, a esos grandes capitales como el de Sarmiento Angulo, y a nosotros, las mayorías inmensas del país, a los que tanto se han luchado por una pensión, pues nos dan un golpe muy, muy, muy certero, ¿no, Felipe? Claro, José, y lo preocupante aquí es que Porvenir, que todos conocemos que es una de las centrales de pensiones, digamos que más importantes del país por cuanto a la cantidad de pensionados que en ella están en este momento, va a poder, por culpa de este decreto que le ofreció Germán Vargas Lleras y el ministro Cárdenas a Sarmiento Angulo, pues entregar sus dineros, que recordemos que Porvenir es de Sarmiento Angulo, igual que Corficolombia, que es digamos que la empresa que está entrando en este momento a la construcción de las vías 4G. Entonces Porvenir le entrega sus dineros a Corficolombia, y de esta forma pues simplemente los dineros de las pensiones de los colombianos quedan en el vaivén de la construcción de las vías 4G y en el riesgo que esta tiene. Y de alguna forma la revista Dinero, lo que decía José, queridos oyentes, tiene y es la respuesta a esta situación tan preocupante, y es que una construcción de una vía 4G, de una vía de las características tan inmensas de estas obras de infraestructura, pues
tienen muchísimos riesgos y no todo el mundo y no todas las entidades financieras se atreven a hacer préstamos tan cuantiosos, tan grandísimos como los que necesitan para su financiación estas vías. Entonces, ¿cuál es la solución? Entregar las pensiones de los colombianos que administra Sarmiento Angulo a Sarmiento Angulo para construir las vías 4G. La cuestión es sencilla, una vez más el gobierno de Santos prevalece el interés particular de personas como Sarmiento Angulo y entrega el interés general de la población colombiana. Triste realidad la del país. Felipe, regálanos la tercera, por favor. Bueno, José, y la tercera, para terminar, es una muestra de resistencia de los taxistas y de los transportadores colombianos ante la llegada de multinacionales y ante la, digamos, de alguna forma, difícil situación que en este momento están llevando todos los transportadores de Colombia. Y es precisamente sobre el paro que hubo esta semana, en el cual salieron a manifestarse los taxistas y los transportadores en las distintas ciudades de Colombia para hacer un llamamiento al gobierno nacional para que le prestara atención a su difícil situación, pero además de esto, para que pudiera entrarse en una negociación frente a la situación que representa Uber para los taxistas, entendiendo que esta es de alguna forma otro de los negocios que se le presentan en beneficio de extranjeros y de grandes capitales y que se pone a servicio el gobierno nacional y que de alguna forma pues los taxistas y los criollos colombianos pues quedan al vaivén de lo que les puedan, las migajas que les puedan dejar los negocios que las transnacionales y las multinacionales que llegan al país pues vienen aquí a desarrollar. Y en esto, de alguna forma, quiero dejar en claro que no es que estemos en contra de los transportadores que están en Uber o de los taxistas con todo el debate tan grande que hay en torno a esto, pero sí que estamos en favor del derecho al trabajo que los taxistas y los distintos transportadores en Bogotá y en las distintas ciudades del país pues merecen, y que esto es lo que debe prevalecer por encima de cualquier cosa, de los negocios de multinacionales o de cualquiera que quiera hacer negocio aquí en Colombia. El derecho al trabajo de los conductores, de los transportadores, y que este sea el derecho fundamental que prevalezca frente al resto. Bien, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que debe haber como una mayor regulación frente al tema y hay que revisar que Uber no es la solución específicamente para la movilidad en Bogotá. La movilidad en Bogotá, la principal solución, y ya estamos cansados de repetirlo desde hace muchísimo tiempo, es el metro, un metro subsidiado, público, que no esté en las manos de privados ni sea un contrato leonino como actualmente está haciendo Transmilenio S.A. con SITP y demás. Bueno, con esto cerramos esta sección de noticias. Pero hoy tenemos un plus, hoy tenemos un bono que sería como nuestra cuarta de la semana. Quiero que me comentes un poco sobre eso, Felipe Bayona. Bueno, José, es una noticia en verdad muy importante y que nos llena como de mucha alegría, y es que pues no solo a Colombia, sino a nivel mundial ha habido, recuerdan ustedes, a partir de 2013 una muy fuerte epidemia de ébola, sobre todo en el África Occidental, que ha dejado al día de hoy más de 11.000 muertos. Bueno, pues una noticia muy importante para todos es que ya se cuenta con una vacuna 100% probada, y una de las directoras de este proyecto fue Ana María Henao, que es una bacterióloga colombiana que estuvo sumergida en este proyecto y en las pruebas. Una persona infectada tiene todo un entorno, una red social, su familia, sus amigos, y este virus es altamente infeccioso. Se contagia por intercambio de fluidos corporales o por un abrazo, por un saludo en la mano, por tocar un objeto personal que ha sido tocado por una persona infectada. Es muy muy alto, y la tasa de mortalidad de este virus al día de hoy es de alrededor del 70%. O sea, 70 de cada 100 personas que contagian el ébola en África mueren. Han desaparecido familias completas. Lo bueno de este proyecto y de esta investigación, nos cuenta en entrevista a nivel nacional la doctora Ana María Henao, es que las pruebas que se han hecho en tan solo 10 días en África Occidental han generado un excelente balance del 100% de prevención. ¿Qué quiere decir? En esta red de personas que en algún momento son infectadas, esta red social, sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo, se les ha aplicado a todos la vacuna y la tasa de infección en ellos ha sido del 0%. Es decir, la efectividad de la vacuna es del 100%. Con esto se espera seguir en África aplicando esta vacuna para erradicar definitivamente la enfermedad, que fue hecha de una manera muy curiosa, muy creativa, tomando un virus que está en las vacas, en el estómago de las vacas, y que es benéfico para nosotros, colocarle, llamémosla así, una máscara del ébola para que el sistema inmune humano lo reconociera como ébola y se preparara para una posible infección. Es un avance increíble de la ciencia,
y es que bueno decir que hay colombianos que están ahí metiendo en la mano a la ciencia, metiendo la mano a la salud mundial y que de la mano con organizaciones como la Organización Mundial para la Salud están buscando alternativas en verdad que favorezcan sobre todo a continentes tan dolidos y tan atrasados y golpeados como el África Occidental. Aquí un llamado de atención para el gobierno nacional. Esto demuestra que en Colombia sí se puede, que sí se puede sacar adelante varios temas y que se puede investigar. Se puede hacer ciencia aquí. Ojalá esto sea un mensaje para que el gobierno nacional comience a invertir en la universidad pública, en la educación pública en general, y hacer también una nota muy especial. Las mujeres llevando pues y teniendo la vanguardia de todos estos avances científicos. A nosotros nos alegra mucho desde Suba Somos Todos, y más cuando tenemos líderes tan importantes en la localidad como Rosalba Castiblanco. Gracias, muchachos, buenas tardes. Bueno, muy entristecida de escuchar, pero también muy indignada de escuchar todas estas noticias que ustedes dan hoy como las noticias que han sido importantes durante la semana. Sin duda que esto nos va planteando y va reafirmando la posición que hemos expresado de cómo el gobierno de Santos, esta política neoliberal, lo único que lleva es a empobrecer aún más a la sociedad colombiana y capitalina. Cuando planteabas el tema de las pensiones, me quedé pensando en cómo cada vez más es evidente que ponemos el dinero, es con nuestro dinero que se enriquecen con nuestro trabajo, y todavía les quedamos debiendo porque debemos pensionarnos a un tiempo más largo, y además de eso, cuando vemos la redistribución de la riqueza por estos lados, nunca llega, porque eso ya está trazado, que en esa política los beneficiarios son unos pocos. Quería decirles eso, pero participar luego en la noticia que tenemos acerca de lo de las rutas en la localidad. Por supuesto, Rosalba, por supuesto, muchísimas gracias. Antes de irnos a nuestra nota musical, queremos dejarlos con una sección que esta semana se trabajó de una manera excelente, y quisiera que Angélica nos contara qué hiciste esta semana. La denuncia de tu barrio es la voz de nuestra radio. Ahora el micrófono en las calles. Bueno, José, contándote, pues me encontré en un restaurante cerca al lugar que vivo con trabajadores tanto del transporte público como del transporte privado, que en este caso es el ICITP. Bueno, yo me acerqué a ellos, les pedí unas cuantas entrevistas, elegí unas pocas y quedé realmente impresionada con la opinión que tienen pues ambos bandos, por decirlo así. Bueno, Angélica, tenemos algunos inconvenientes técnicos con las notas, entonces las vamos a poner después de nuestra nota musical. Por el momento los dejamos con la Totola Momposina y esta canción, El Pescador. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya.
pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya. Nosotros ahorita Bueno, y estábamos escuchando una canción de Totó la Momposina, quien hoy está de cumpleaños, nace un 1 de agosto de 1940. ¿Quién es Totó la Momposina? Bueno, creo que su nombre verdadero es Sonia Basanta Vides, nacida en Talaigua Nuevo, Bolívar, un pequeño corregimiento de nuestra costa, desde pequeña criada en los ritmos colombo-africanos, por así decirlo. Y bueno, es una cantante que mezcla la gaita, la cumbia, el porro, la chalupa, el sexteto y el mapalé. Estudió en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia y pues bueno, ha decidido correr todo el mundo llevando nuestras tradiciones y más que todo nuestras tradiciones africanas y colombianas. De la costa. De la costa, prácticamente. Bueno, seguimos con el micrófono en las calles con Angélica. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un audio. Entonces, Angélica, ¿qué nos traes el día de hoy? Bueno, Cristian, nuestro primer audio que va a sonar es de un despachador del transporte público hacia la parte, casi llegando hacia los puentes de la 80, limitando ya con Engativá, la localidad, y bueno, en adelante aquí va a sonar con nosotros. habla Guillermo Rodríguez, despachador de la Unión Comercial de Transportes. Tenemos una problemática que el Estado dio por terminar nuestros trabajos. Más de 5.000 empleados hay en el transporte urbano en estos momentos, en el cual nosotros ahorita quedamos desempleados. ¿Cuál es la problemática? Que ni siquiera el servicio que van a reponer no cumple con los reglamentos, no tienen una información adecuada para que la gente coja un servicio y nosotros afectados totalmente, sin trabajo. ¿Qué debería de hacer el Estado? Esperar un momento que acondicionen bien ese sistema y nos dejen trabajar hasta ahí, ¿no? Porque ahorita todos los barrios del sur, del norte, del oriente, del occidente están sin transporte. No hay alguien que dé la educación, que diga, bueno, estas tablas van para tal lado. Un carro que viene de sur a norte trae el nombre del sur. Entonces, ¿cómo es posible que una persona como se va a enterar por dónde van esos carros o qué hay que hacer o qué? Nada. Entonces, muchas gracias, Guillermo Rodríguez, para ustedes, despachador de la Unión Comercial. Todos los conductores se ganan un promedio de 50.000, 70.000 pesos. Ahorita todo el mundo desempleado. ¿Se hace parte de un sindicato? Sí, cómo no. Sindicato Unión Comercial de Transportes. Nosotros estamos ahorita, todos vamos a quedar sin trabajo, más de 250 personas ahorita quedamos sin trabajo.
¿Qué opina el sindicato aparte de lo que usted nos acaba de No, expresar? es cuestión del Estado. Movilidad ya dispuso eso, entonces nosotros nos quedamos desempleados y ya no hay nada que hagamos lo que queramos, que hagamos los paros que queramos, que hagamos lo que queramos y que ellos no nos van a solucionar nada. Y bueno, nuestra segunda nota de voz es de un señor que vende lotería cerca al barrio y nos quiso expresar como parte de la comunidad lo que él piensa acerca de lo que se viene desde junio a noviembre, que es cuando se piensa retirar todo el transporte público de la ciudad. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. La opinión es de que el sistema del SIP ahorita nos va a afectar a muchos, ya que vamos a hacer actos los afectados, empezando por el propietario, conductor, ¿cierto? Despachador, el que golpea las ruedas o lustrabotas, otros los vendedores de lotería, los que vienen a vender miel, los restaurantes, las cafeterías, las panaderías, todo lo que tenga que ver. El gremio va a ser hartísimo, porque mucha gente dependemos del transporte, ya que el SIP está haciendo cosas indebidas, está quitando rutas, no las está cubriendo. Aquí, por decir algo, en la Pensilvania, la 352, la ruta que va por la avenida Boyacá, la quitan y es que se acaba de por vida, porque el SIP ni el Transmilenio van a comer esa ruta. Entonces nosotros vamos a ver si hablamos con la Secretaría de Transporte, ella no nos presta atención, con alguien que esté interesado aquí en la zona y que ahorita con movilidad, que necesitamos el apoyo, y también hablar con la gente, los ediles, las juntas de acción comunal, para que esto no se va a llevar a cabo, porque se acaban las rutas y eso es de por vida. Nosotros nos vamos a morir, pero las rutas no se van a morir. Gracias, muy amable, una feliz tarde por usted. Bueno, agradecemos a Angélica por esta buena sección del micrófono en las calles. Acá queda demostrado pues que la voz de nuestra radio es la denuncia de tu barrio. Y ahora vámonos con el tema del día, y para eso nos va a acompañar Andrés. Sus denuncias, nuestro tema del día, aquí en Suba Somos Todos. Bien, José, oyentes, el tema del día hoy es una problemática bastante complicada. Aquí cerca, pues, se afecta a toda la localidad de Suba, pero se concentra especialmente aquí en el barrio Suba Salitre. Resulta que con la implementación del SITP, pues se van ido poco a poco retirando ciertas rutas, o se espera retirar. Recuerden que en uno de los programas que tuvimos y con varias denuncias que hizo ya la Procuraduría, de la Contraloría y la Personería de Bogotá, demostramos que, pues, anunciamos aquí que en esta parte de Suba, especialmente Suba Centro, era uno de los sectores más atrasados en el proceso de implementación de las rutas del SITP. Y dijimos que el problema era que no se podía pasar por encima de los derechos de los ciudadanos para hacer esta implementación, y que no estamos en contra de la misma. Resulta que recibimos una denuncia de habitantes de la localidad, especialmente de conductores de la transportadora Rápido de Pensilvania, en la cual denunciaban que se les iban a quitar dos rutas que no iban a ser prestadas simplemente porque Secretaría de Movilidad las declaraba canceladas y que por lo tanto iban a ser retiradas. Es por eso que además, pues, iniciamos varias acciones jurídicas y obviamente como una especie de organización ciudadana para hacer frente a esta irregularidad o a esta injusticia. Ante esto, pues, también cabe anotar que no hay una ruta de SITP que esté cubriendo esto, lo cual nos lleva al antecedente ya de la ruta T400, en la cual una tutela que fue fallada por el Juzgado 21 Civil Municipal daba la razón a los ciudadanos, diciendo que si no se tenía el trazado original de la ruta, entonces esta no podría entenderse como que se estaba prestando adecuadamente y conforme al decreto que establecía la implementación del SITP. Para esto, pues, acá hay un invitado, es el señor Benjamín Díaz. Él es conductor de la ruta Rápido de Pensilvania, especialmente la ruta 184 Camelia Chapinero, y pues yo creo que le paso la palabra para que nos cuente un poco el tema. Sí, buenas noches. Bueno, la problemática que tenemos nosotros en el barrio es el retiro de la ruta. Pues la ruta no presta todavía el ICTP, y el ICTP, las rutas que pone son fraccionadas. Entonces, ¿quién va a sufrir? El usuario, primero. Otra problemática que tenemos, no hay sitio donde comprar las tarjetas, en los sitios que tiene el ICTP. Eso es una ruta que no, o sea, un sistema muy aligerado.
La otra problemática tienen que ellos, el ICTP, es que la primera tabla es la que vale más para ellos y la última. Si la gente no sabía, eso es así. Un carro que va circulando con tabla en tránsito, no es que vaya en tránsito, lo que pasa es que va retrasada la ruta y ellos lo mandan así. La otra que tienen ellos es mal mantenimiento en los carros. Se ven carros muy varados, muy accidentados. Todos necesitamos trabajar, pero la gente contrata gente que no tiene experiencia. Esa es una problemática muy grande para el DCTP. Lo otro que tenemos nosotros ahí es, lo otro que nosotros tenemos es problemas de paraderos que no han sido implantados por el ICTP y piensan retirar la ruta. O sea, nosotros sabemos que a futuro nos van a sacar, pero póngale ruta a la gente, a la ciudad, al pueblo, para que tengan donde transportarse, y la ruta que sea como está establecida, no partida ni por otro lado del barrio. Don Benjamín, ¿qué opina de este sistema integrado de transporte? Pues el sistema puede ser bueno, pero está muy mal organizado. Yo puedo decir que yo ya me capacité para estudiar con ellos, pero lo que nos dijeron en las capacitaciones no han cumplido nada. Bueno, ¿Qué les han incumplido, don Benjamín? Concretamente, ¿en qué les han incumplido a ustedes los transportadores del SITP? Ellos dijeron que las rutas iban a ser trazadas como estaban, las tablas normales. O sea, iban a ser igual. Lo único que variaban era que no llevaba la adicional, pero no es así. Tú miras y hay rutas que están fraccionadas en dos partes. Entonces, ¿qué hace la gente? Se baja de un bus y tiene que coger otro. Hay gente que no sabe para dónde va el bus, porque no saben qué tabla les corresponde coger. Entonces, una persona de la tercera edad que tenga que viajar, ella ya conoce la tabla que viaja toda la vida. Va a coger una tabla de ICTP y no sabe para dónde va. Y uno les preguntan y ellos no contestan. Entonces, gente que sufre. Por ejemplo, los estudiantes, ellos están acostumbrados a viajar por 1.000 pesos. Entonces, ahorita no pueden viajar en eso. O sea, don Benjamín, en resumen, más problemas para el pueblo. Más problemas para el pueblo, sí, porque no tienen cómo viajar. Yo diría que además de más problemas para el pueblo, don Benjamín, es una violación, un no reconocer el derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas a la movilidad. Existe un decreto, una ley, perdón, que consigna ese derecho que tenemos todos y todas a transitar y al libre tránsito. Tenemos que en la Constitución Nacional el artículo 24 lo señala, sin embargo esto no se cumple. Está el derecho que se está infringiendo también allí, el de la participación. Fíjense ustedes que cualquier derecho tiene 4 componentes que es importante que la ciudadanía los conozca, como usted lo está señalando en sus respuestas. Los ciudadanos y las ciudadanas debemos tener acceso al servicio, y en este caso cuando se cancela la operación no hay servicio. Esto es algo que debemos denunciar. De otro lado, está la sentencia, la C-439 del año 2011, que lo consigna y nos dice claramente cómo este es un derecho que debe ser exigido, al cual se le debe dar acceso, al cual se le debe dar información, como usted lo señala. Los ciudadanos y las ciudadanas no sabemos por cuál va a ser la nueva ruta, a qué horas pasa el transporte, porque fíjese usted, no se lo han preguntado, pero se lo pregunto, ¿cuál es la frecuencia en este momento? En la ruta de nosotros salimos, la primera ruta sale a las 4:30 de la mañana. ¿Y deberían estar saliendo cada cuánto? Nosotros salimos cada 5 minutos. Y en este momento es así, cuando se cancela la tarjeta de operación, cuando no hay posibilidad de que la ruta siga saliendo por donde debe ser. No es igual. No es igual. Porque ellos cambian el trazado, primero que todo lo traen, y la hora de salir el carro. Entonces, ¿qué hacen ellos? Nadie sabe. La primera tabla que sacan ellos es la que vale más. Hay tablas que valen 2.300.000, 3 millones de pesos para la ICTP. Esa tabla le vale mucho para ellos. Entonces, fíjese usted cómo allí estamos infringiendo ese derecho a la movilidad y el derecho a la participación. No se informa. Ahí que recomendaríamos nosotros, las juntas de acción comunal, los barrios, la gente que vive en Tibabuyes, que entre otras muchas cosas, y en Suba Centro, son una población de los estratos 1, 2 y 3, que necesita este tipo de transporte, que no tiene ningún conocimiento acerca de por dónde va a ir el transporte y que tiene que esperar más tiempo del que debe ser. El otro aspecto que debe cumplir un derecho es el de adaptabilidad. Si no hay formación sobre el cambio que se va a dar, la ciudadanía no puede tener acceso
y no puede gozar de ese servicio de movilidad. Entonces, esto es indispensable. Y lo otro, finalmente, es que esto es un derecho y es un servicio público. Nuestro deber como ciudadanos y ciudadanas es defender lo público, hacer que se cumpla y que se exige el derecho. Muy bien por lo que están haciendo. Gracias. José, me gustaría preguntarle a don Benjamín, ya que lo tenemos aquí, parte de las denuncias que motivaron este paro, este plan Tortuga, como algunos lo llamaron en días anteriores en Bogotá, de los conductores de Transmilenio del ICTP, eran sus condiciones laborales. Algunos denunciaban largas jornadas, incumplimientos en las condiciones mínimas de trabajo. Cuéntenos un poco cómo ha sido este proceso con el ICTP, qué les han cumplido, qué les han incumplido, cómo son sus jornadas laborales. Pues lo que me cuentan compañeros que han trabajado conmigo, las jornadas son largas. Y otra problemática que tiene el ICTP es que si usted llega tarde, le cobran una multa por dejar botada la tabla, pero usted tiene que seguir cumpliendo su horario y la multa son de 50.000 pesos. Entonces, si el día vale, un ejemplo, vale 30.000 pesos, ¿cómo va a pagar unos 50.000 pesos? Es ilógico. Y uno seguirle trabajando al ICTP. Otra problemática que tiene el ICTP, no recogen la gente en los paraderos, pasan derecho, no dejan la gente botada. Si son gente de la tercera, peor. Más rápido pasan porque se demoran mucho. Y ellos no se demoran en un paradero esperando a la gente, deben esperarla. O sea, uno en el servicio urbano espera, les colabora a la gente. O sea, no es que diga uno que es una berraquera, pero uno les trata de ayudar a la gente, los lleva, los espera que se bajen, se suban. Pero ellos no hacen eso. Claro, don Benjamín, también, bueno, cabe aclarar que los funcionarios del ICITP tienen jornadas hasta de casi 15 horas en literal. Primero porque tienen tienen cambiadas sus horarios de funcionamiento. Un trabajador tiene como derecho, o bueno, se le es permitido trabajar 8 horas al día, porque esta gente termina casi en 15 horas. Resulta que tienen una ruta de 8 hasta las 10 de la mañana, tienen que perder ahí 2 horas en el paradero porque no alcanzan a ir a sus hogares, vuelven y retoman otra ruta, vuelven y tienen un leve descanso, pero resulta que esas horas que quedan no se las están pagando. Entonces se ve directamente cómo la plusvalía empieza a atacar de nuevo, no solo al usuario, sino también al trabajador. Y también se viola el derecho a un trabajo digno. Vea, esto es muy importante lo que dice Angélica, y yo quiero referirme a la norma. El decreto 1393 de 1970 señala que, abro comillas, las empresas de transporte y por razón de seguridad pública no podrán fijar a los conductores jornadas de trabajo diarias superiores a 10 horas. Y el artículo 2 de la ley 105 de 1993 precisa que esta jornada comprende el tiempo durante el cual el conductor está en servicio de la empresa o patrono, bien sea sobre el timón o la ruta o simplemente a disposición de una o del otro. José, y aquí hay que señalar también que en el Estatuto Nacional de Tránsito se dice que los usuarios son los principales actores dentro de los sistemas de transporte que hay en general. Y si estas digamos que situaciones nocivas para los conductores en las que tienen jornadas de trabajo tan extensas ponen en peligro a los usuarios, se está infringiendo tácitamente la ley que designa al usuario como el principal actor dentro de los sistemas de transporte. Lo que decía don Benjamín es muy preocupante, y es que el SITP y digamos que su modelo en la ciudad, su modelo de transporte en la ciudad, terminan favoreciendo, como es el modelo Transmilenio, es al negocio privado y no al beneficio de las rutas y de los tiempos de transporte y digamos que de la movilidad en general que los usuarios necesitan en una ciudad tan complicada como Bogotá. Y recordemos que esto no solamente pasa acá en Bogotá, sino que el modelo Transmilenio se ha ido desarrollando en otras ciudades y que viene echando raíces en otras ciudades también, en las cuales las mismas problemáticas que hoy vive Bogotá y que hoy viven, por ejemplo, conductores como don Benjamín y propietarios de buses como don Benjamín, pues se terminan extendiendo a otras ciudades y termina siendo una problemática no solamente de Bogotá, sino del país como tal. La comunidad y sus derechos, con Manuel Sarmiento. Buenas tardes, un saludo para Suba Somos Todos y para toda la audiencia. Bueno, lo que es evidente ya después de casi 2 años de implementación del SITP es que este sistema es un gran fracaso. Y es un gran fracaso porque se construyó bajo el mismo modelo de Transmilenio.
Es decir, se le entrega el transporte público, el derecho al transporte digno, a un oligopolio, a las mismas 12 familias dueñas de Transmilenio, para que se enriquezcan con pasajes caros, con multimillonarios subsidios y además con un pésimo servicio. O sea, el pasaje del sistema integrado de transporte es uno de los más caros de Latinoamérica, según estudios de centros tan importantes como Fedesarrollo. Pero además estos caros pasajes no alcanzan para pagarles la rentabilidad que se les garantizaron a las 12 familias. Por lo tanto, el distrito tiene que subsidiarlos. En 3 años le ha girado, el doctor Gustavo Petro les ha girado a los operadores privados del SITP y de Transmilenio 1.2 billones de pesos, billones con B de burro. Plata que también sale de los bolsillos de los ciudadanos porque salen de los impuestos que pagan. Y además pues el servicio es pésimo. Eliminaron las rutas tradicionales, afectando y lesionando el derecho al transporte digno, no las reemplazan por nuevas rutas. Además las frecuencias son muy malas, hay que esperar 30, 40 minutos un bus. Incluso un estudio de la personería señala que el 70% de las rutas no cumple con las frecuencias que deberían cumplir. Esto ha sido un desastre y para poder resolverlo es necesario que las personas, los ciudadanos se organicen y que luchen. Hay que constituir ligas de usuarios, ojalá cada barrio tuviera su propia liga de usuarios, para defender sus derechos al transporte digno y para exigir especialmente la renegociación de los contratos de Transmilenio y del SITP. Si no se renegocian esos contratos, es imposible que los ciudadanos disfruten del derecho al transporte digno. Bueno, yo quiero invitar a la mesa, a don Benjamín, a que vayamos pensando cuál es la conclusión de este tema. Vamos a irnos con 2 secciones que son sumamente importantes para Suba Somos Todos, que es nuestro Minuto de la Ciencia y nuestra Agenda Cultural, y cuando volvamos terminamos con la conclusión de este tema tan importante que hemos tenido el día de hoy. Un minuto para la ciencia y la tecnología en Suba Somos Todos. Bueno, José y amables oyentes de Suba Somos Todos, un poco retomando el tema que pudimos hablar un poco en las 3 de la semana, y hablando también un poco de los descubrimientos y los avances en medicina de la doctora Ana María Henao, les cuento que hace 21 años, ya instaurado el modelo neoliberal en Colombia, un grupo de investigadores e investigadores colombianos llamados la Misión de la Ciencia, la Educación y el Desarrollo, entregaron en su momento al entonces presidente César Gaviria un estudio que se llamó el primer informe con recomendaciones para trazar la hoja de ruta para impulsar el país en los campos de ciencia y tecnología. Esta misión de ciencia, educación y desarrollo estaba conformada por 10 grandes personalidades de Colombia, entre ellos, para no mencionarlos a todos, me gustaría resaltar al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, al investigador y médico Manuel Elkin Patarroyo y al famosísimo neurofisiólogo Rodolfo Ginás. En este primer informe que le entregaron hace 21 años al presidente César Gaviria, decían que esta hoja de ruta debe estar guiada esencialmente por los siguientes puntos: garantizar el acceso universal a la educación gratuita y de calidad, multiplicar la inversión de dinero en ciencia y tecnología, planearon ellos en un 1% del PIB para el año 1998. Pensaban también que el país, para poder dar los grandes pasos que necesita en ciencia y tecnología, necesitaba un investigador por cada 100.000 habitantes y que el Estado impulsara programas de educación en el exterior. 2 décadas después, 21 años después, el doctor Eduardo Posada y Fernando Chaparro lanzaron el libro Colombia al filo de la oportunidad hasta el día de hoy. Ellos, el doctor Posada y el doctor Fernando Chaparro, hacían parte de estos 10 notables colombianos que entregaron esta hoja de ruta al presidente Gaviria. En entrevista a un diario muy importante de Colombia, este par de grandes personalidades, el doctor Eduardo Posada y Fernando Chaparro, nos comentaron un poco cuál es su visión en el avance en ciencia y tecnología al día de hoy en Colombia, después de 21 años de entregado este informe, y no es para nada alentador, como ya le hemos venido tratando en otros programas, no es para nada alentador el asunto de ciencia y tecnología el día de hoy. Concluyen ellos que no ha habido grandes avances, en muy contadas excepciones. ¿Por qué? La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, el Centro Internacional de Física, que son institutos dirigidos por ellos, han realizado estudios donde demuestran que
De ese 1% del PIB que se esperaba que se invirtiera en 1998, hoy a 2015 no hemos alcanzado el 0,6% de PIB en inversión en ciencia y tecnología. Como nos decía Felipe en la tercera de la semana, incluso ya se anunció un recorte del 20% para investigación y ciencia y tecnología en Colombia. Ellos esperaban que 20 años después, en ese informe, o sea, a día de hoy, ya debería estamos rondando el 2% del PIB. Aparte de eso, ellos esperaban que hubiera 8.000 doctores graduados pues, al año 1998, y esos 2.000 los hemos alcanzado solo el día de hoy. Así que mirando un poco el tema de educación, el tema de calidad, el tema de inversión, hoy vemos que las universidades públicas, como les he hablado en otros momentos, no tienen los recursos y no se está viendo un dinero apropiado que nos coloque a la categoría de países como incluso nuestros vecinos Brasil o Ecuador, que están invirtiendo mucho dinero en este momento de crisis y de baja del precio del petróleo. Ahora la cultura se toma Suba Somos Todos. Bueno, y como agenda cultural para esta semana tenemos unas invitaciones un tanto, digamos, amplias. La primera, un poco tarde, por así decirlo, es el Festival Alta Fidelidad, con más de 40 documentales en exhibición. Se empezó el 28 de julio y terminará el día de mañana, 2 de agosto. Es la tercera edición. Como ya es habitual del festival, tendrá una exclusiva selección de títulos que reúne lo más diverso de los géneros musicales, artistas independientes y comerciales y un sinnúmero de tendencias relacionadas con la música a nivel mundial. Algunas de las actividades académicas y alternativas programadas son la premier de 3 documentales, la celebración del 2º aniversario del mercado del vinilo y, por primera vez en Colombia, estará el neoyorquino Joe Batán. Como segunda invitación, es una obra de teatro que se las recomiendo ver a todos los oyentes, ya la vi y es muy buena, se llama Ositos de Goma. Es una comedia negra contundente y veraz que se cuestiona de manera provocadora sobre los límites y los conflictos humanos en el entorno laboral. Es una clara y profunda reflexión sobre el sistema educativo público que gira alrededor de unos maestros que logran capturar la atención del espectador de principio a fin gracias a sus impecables actuaciones y a sus discusiones, bromas e historias vividas en el interior del colegio distrital. Sea usted testigo de este vibrante e inteligente pieza de jueves a sábado desde el 30 de julio en la Casa del Teatro Nacional. Y tenemos una última invitación muy especial, esta sí creo que tiene más carga. El día viernes 7 de agosto, en las horas de la mañana, día festivo, se realizará Eleva tu cometa por el derecho a la educación. Lo organiza la Organización Colombiana de Estudiantes a las 8 de la mañana, punto de encuentro CAI de la Gaitana, para irnos hacia el Parque La Florida. La invitación es muy especial, vamos a elevar cometas por el derecho a la educación, ahí creo que estaremos siempre. Y aquí está una de las personas que lo está organizando, Angélica. ¿Qué tal si nos cuentas un poco de la actividad que se desarrollará? Bueno, Cristian, nosotros quisimos, somos unos cuantos muchachos, quisimos unificar un poco más a los colegios públicos y privados de Suba para realizar una actividad cultural, ya que el 7 se festeja una fecha bastante importante para el país, entonces quisimos unificar unos cuantos muchachos y pasar un buen momento. Bueno, Angélica, ingeniero, Cristian, muchísimas gracias por estas secciones. Queremos preguntarle a don Benjamín, ¿cuál es la conclusión del tema? Su merced, ¿qué opina? Pues que el CTP organice mejor el tiempo para la gente, les dé mejores mejorías para el usuario también. Doña Rosalba, en un minutico, ¿cuál es la conclusión del tema? La misma, exigibilidad de derechos. Yo pienso que esos derechos tienen que seguirse exigiendo mediante organización y movilización. Por supuesto, a la comunidad, apoyo a estas exigencias que se manifiestan de parte de los transportadores, de parte de los trabajadores que ven empobrecidos y a riesgo de quedar sin empleo, y de los ciudadanos y ciudadanas de Suba que nos vemos afectados frente al incumplimiento del SITP. De cualquier manera, nunca han sido calculadas las afectaciones que tienen los usuarios y las usuarias al no tener estas rutas instaladas como deben ser, con la información que debe ser. Entonces, esto significa exigir derechos, acompañar las movilizaciones.
Completamente de acuerdo con esto. Lamentablemente, una vez más se termina nuestro espacio radial de Suba Somos Todos. Agradecemos al invitado Benjamín, agradecemos a Rosalba por esta excelente explicación de esta problemática. Por nuestras redes sociales, nuestro gomoso Jairo va a estar pasando algunas notas de audio que nos quedaron del micrófono en las calles. Entonces estén atentos a nuestras redes sociales que vamos a tener esa información. Tristemente se acaba una vez más nuestro programa. Recuerden nuestras redes sociales, @Suba Somos Todos. En Facebook, en Twitter, busquen nuestro canal en YouTube para escuchar este y todos nuestros anteriores programas, Suba Somos Todos, y escríbanos a nuestro correo, subasomostodosfm@gmail.com. Muchísimas gracias, nos oímos dentro de 8 días. Aquí empieza Suba Somos Todos, un programa de la red de medios Bogotá Somos Todos.